y compuestos de 3 o 4 carbonos en glucosa. Los precursores que vamos a tener son el piruvato, que obtenemos de la glucólisis, el lactato, que si se recuerdan lo obteníamos mucho en el ciclo de Cori durante la respiración, la fermentación láctica en el músculo esquelético. El glicerol, que vamos a ver que esto se obtiene de degradación de triacilglicéridos, y ciertos aminoácidos. Estos se van a utilizar para formar moléculas de glucosa, ¿no? La localización de la gluconeogénesis es principalmente en el hígado y también en menor medida en la corteza renal, en células epiteliales e intestinales. Y siempre, al igual que la glucólisis, es una ruta que se da en el citosol de las células. Van a ser 10 reacciones catalizadas enzimáticamente, sucesivas, una después de la otra. El producto de una reacción va a ser el sustrato de la siguiente. Y van a tener 7 reacciones compartidas con la glucólisis. Y 3 reacciones que van a ser diferentes, que ya vamos a ver más adelante específicamente cuáles son esas 3 reacciones. Y veremos que la regulación de la gluconeogénesis es coordinada y recíproca con la regulación de la glucólisis. Aquí tenemos a la derecha lo que sería el esquema general de las dos rutas, la glucólisis en rojo y la gluconeogénesis en azul, ¿no? Y vemos que por lo menos todas estas rutas que están acá son iguales. Estas reacciones de acá iguales, estas reacciones de acá iguales. Las que varían son ciertas reacciones que mencionamos ayer, que son muy exergónicas, y al ser tan exergónicas es imposible que las reacciones transcurran en el sentido opuesto, ¿no? Entonces no podemos utilizar esa misma enzima para catalizar la reacción inversa, sino que vamos a necesitar otras enzimas. Vamos a ver que la gluconeogénesis es importante porque las reservas de glucosa no son suficientes para periodos largos de ayuno. Vemos que el cerebro consume 120 gramos de glucosa al día y el organismo en general 160 gramos al día. Entonces el consumo de glucosa es elevado, ¿no? Y las reservas son de más o menos alrededor de 180 gramos, ¿no? Entonces vemos que las reservas nos sirven sin mucho para un día, ¿no? Entonces necesitamos que en casos de ayuno prolongado, donde no haya consumo de glucosa, necesitamos una ruta que a partir de ciertos precursores que nosotros ya vamos a tener en el cuerpo, podamos sintetizar esta glucosa, ¿no? Para poder obtener energía. Entonces, vamos a ver que los precursores pueden ser, como mencionamos, el lactato, el piruvato, que ya vimos que lo obtenemos de la glucólisis, el glicerol, que vamos a ver más adelante cuando veamos el metabolismo de los ácidos grasos, y también pueden ser ciertos aminoácidos. Eso es importante tenerlo en cuenta porque estos aminoácidos son conocidos como aminoácidos glucogénicos. Esto quiere decir que son aminoácidos que pueden experimentar una conversión neta en glucosa. Algunos de estos y los más importantes son la alanina y la glutamina, que vamos a ver que en la síntesis de ciertas proteínas y en el ciclo de la urea veremos que estos son transportadores del grupo amino y transportan estos grupos desde tejidos extrahepáticos, es decir, tejidos diferentes al hígado, hacia el hígado, ¿no? Para esto se elimina primero el grupo amino de estos aminoácidos y nos quedamos solo con el esqueleto carbonado. Al quedarnos solo con el esqueleto, estos esqueletos van a ingresar en la gluconeogénesis. Y podemos ver que van a ingresar como piruvato, por ejemplo la alanina, la cisteína, la glicina. Pueden ingresar como succinilcoenzima A. Estos son de intermediarios del ciclo de Krebs, ¿no? Como la isoleucina, la metionina. Pueden ingresar como fumarato, como oxaloacetato o como alfa-acetoglutarato, ¿no? Y vamos a ver que también hay ciertas plantas que van a tener una ruta donde también va a haber una conversión de ácidos grasos en glucosa, porque nosotros los mamíferos no podemos convertir ácidos grasos en glucosa, porque la reacción que va a catalizar una de estas enzimas que vamos a ver más adelante, que es la piruvato deshidrogenasa, es irreversible, no puede ocurrir en dirección opuesta. Y no hay ninguna otra ruta que nos vaya a convertir el acetilcoenzima A piruvato, que es uno de los precursores que nosotros necesitamos para poder tener la gluconeogénesis, ¿no? Y formar glucosa. Entonces, hay ciertas plantas, levaduras y bacterias que van a tener esta ruta, que se llama como ruta del glioxilato o ciclo del glioxilato,
que es, digamos, una especie de ciclo análogo a lo que vendría siendo el ciclo de Krebs en nosotros. Y va a ocurrir en los glioxisomas. En esta ruta no vamos a como tal describir esta parte porque esto es lo que vamos a estar viendo más adelante en el ciclo de Krebs, pero aquí lo importante es que vemos que tenemos dos enzimas, que son la isocitratoliasa y la malatosintasa, que nos van a permitir transformar los ácidos grasos en glucosa. Es decir, vamos a poder utilizar este malato y transformarlo en oxaloacetato para que ingrese en la gluconeogénesis, ¿no? Que es algo que nosotros no podemos realizar en los seres humanos y en los mamíferos. Pero sí podemos utilizar el glicerol, que se produce en la degradación de los triacilglicéridos, como un precursor glucogénico, que es lo que mencionaba, ¿no? Tenemos lactosa, piruvato, glicerol y ciertos aminoácidos. Estas son, si se recuerdan, estas son las reacciones de la glucólisis. Las que están marcadas en rojo son las reacciones que yo les mencionaba que son irreversibles. Esto quiere decir que no van a ocurrir en el sentido contrario. Y si nos damos cuenta, coincide con que son las reacciones exergónicas. Entonces, para estas reacciones, en la gluconeogénesis nosotros vamos a tener enzimas diferentes, porque no podemos utilizar estas, ¿no? La primera reacción que cambia es la reacción que nos va a convertir el piruvato en el fosfoenolpiruvato, que si se recuerdan, el piruvato es nuestro producto de la glucólisis, fosfoenolpiruvato el penúltimo, digamos, producto de la glucólisis. Entonces, en la gluconeogénesis esta reacción no va a darse en un solo paso, no va a pasar solo de piruvato directamente a fosfoenolpiruvato, sino que se va a formar un intermediario, que es el oxaloacetato. Y vamos a ver que estas dos reacciones son exergónicas, ¿no? Tampoco van a ocurrir en sentido opuesto. Por eso es que en la glucólisis no ocurre de esta forma. Y se van a requerir enzimas tanto citosólicas, en el citosol de las células, como enzimas mitocondriales, porque aquí vamos a ver que esta reacción va a ser un tanto compleja porque va a haber un transporte de intermediarios a través de organelas. Por ejemplo, está ocurriendo en el citosol de la célula y luego va a haber cierta parte que va a entrar y va a ocurrir dentro de la mitocondria, ¿no? Vamos a ver que estos son los pasos globales, ¿no?, de la reacción. Vamos a transportar el piruvato que tenemos del citosol a la mitocondria. Para esto, nosotros necesitamos convertir primero el piruvato en oxaloacetato, porque si no, no puede ingresar a la mitocondria. Entonces, para esto vamos a tener una enzima llamada piruvato carboxilasa. Y esta piruvato carboxilasa nos va a producir oxaloacetato a partir de piruvato consumiendo una molécula de ATP, que es lo que miramos acá. Una vez ya tenemos el oxaloacetato, vamos a ver que el oxaloacetato debe convertirse en malato. El malato simplemente va a ser un intermediario aquí de este transporte entre citosol y mitocondria. Y esto va a ser catalizado por la malato deshidrogenasa. Vamos a ver más adelante un esquema de cómo más o menos cómo se produce esto. La malato deshidrogenasa va a convertir el oxaloacetato en malato. El malato va a ingresar por medio de unos transportadores antiporte, que ya vamos a ver más adelante, a lo que vendría siendo la matriz mitocondrial. Y el malato va a ser transportado por esta lanzadera malato-aspartato. En el citosol vamos a tener que se va a reoxidar el malato a oxaloacetato, porque nosotros necesitamos tener el oxaloacetato para poder transformarlo en fosfoenolpiruvato. Y esto va a ser con la fosfoenolpiruvato carboxilasa, que también a veces se llama fosfoenolpiruvato carboxiquinasa. Y esos son algunos cofactores. Por ejemplo, la piruvato carboxilasa que utiliza biotina como cofactor, porque la biotina va a ser la que va a transferir el carbono que se está eliminando del piruvato. Y las otras reacciones van a utilizar el magnesio, que si se recuerdan, el magnesio casi siempre está como cofactor en las enzimas que requieren de ATP o de GTP en este caso, porque si nos damos cuenta aquí se gasta ATP, pero también se gasta GTP, que es otro grupo energético, ¿no? Esto era lo que yo les mencionaba de la lanzadera malato-aspartato. Parece como un poco complicado, pero en realidad es solo como un ciclo. Entonces, tenemos oxaloacetato.
el oxalacetato en el citosol nosotros lo vamos a convertir en malato mediante la malato deshidrogenasa. Esta malato deshidrogenasa va a transferir los electrones del NADH al malato y se va a liberar NAD. Entonces, el malato va a ingresar por la membrana mitocondrial externa, que si recordamos, la membrana mitocondrial externa es bastante permeable, va a dejar entrar el malato, y en la membrana mitocondrial interna va a haber un transportador antiporte, que un transportador antiporte significa que una molécula va a ir en dirección contraria a la otra, es decir, una molécula va a salir mientras una molécula va a entrar. Entonces, en este caso, el malato está entrando, y para que el malato entre necesitamos que salgan 2-oxoglutarato. Entonces, ingresa el malato en la matriz mitocondrial, y en la matriz el malato se va a transformar nuevamente en oxaloacetato. Esto con la malato deshidrogenasa. Aquí quiero hacer hincapié en que esta malato deshidrogenasa no es la misma que esta. Se llaman igual, sí, pero son isocimas. Esto quiere decir que esta es malato deshidrogenasa citosólica, mientras que esta es la malato deshidrogenasa de la matriz mitocondrial, o la malato deshidrogenasa mitocondrial simplemente. Entonces, no son la misma enzima, y estas enzimas nunca van a estar en el mismo lugar. Siempre va a haber una en el citosol y siempre va a haber una en la matriz. Entonces, aquí el malato, si recuerdan, traía los electrones del NADH, va a transferir esos electrones acá al reducir el NAD. Entonces el NADH, ya los electrones ya entraron en la matriz, en la mitocondria, el NADH va a poder transportarse directamente a la cadena transportadora de electrones. Entonces también este transporte del malato, del oxalacetato al interior de la mitocondria nos sirve más que nada y principalmente para poder transferir estos electrones directamente a la mitocondria, porque de nada nos sirve tenerlos en el citosol, nosotros los necesitamos dentro de la mitocondria, para que estos electrones ya entren en la cadena transportadora de electrones y pueda sintetizarse ATP, ¿no? Ahora, nosotros este oxalacetato no nos sirve de nada aquí adentro, entonces el oxalacetato se va a convertir por una transaminasa en aspartato. Aquí hay otro transportador antiporte que va a transportar el aspartato hacia afuera de la mitocondria mientras ingresa glutamato. Entonces, el aspartato sale, el aspartato luego es nuevamente convertido en oxaloacetato mediante otra transaminasa que, al igual que la malato deshidrogenasa, es una transaminasa citosólica y una transaminasa de la matriz mitocondrial. Y vemos también que el glutamato que está afuera ingresa a la mitocondria y se va a transformar en el 2-oxoglutarato, porque nosotros necesitamos 2-oxoglutarato para que pueda ingresar malato. Ahora, el aspartato que salió se transforma nuevamente en oxalacetato y el 2-oxoglutarato que salió se va a transformar en glutamato. La idea aquí es que nosotros siempre tengamos los componentes necesarios de los transportadores. O sea, nosotros tenemos que tener malato fuera de la mitocondria, tenemos que tener 2-oxoglutarato dentro de la mitocondria para que puedan encontrarse en el transportador y entrar una, salir el otro. Y necesitamos también siempre glutamato fuera de la mitocondria para que para que el aspartato pueda salir de la mitocondria cuando entra el glutamato. Luego vamos a ver que las otras dos reacciones diferentes de la gluconeogénesis son la reacción catalizada por la fructosa 1,6 bisfosfatasa y la reacción catalizada por la glucosa 6-fosfatasa. La fructosa 1,6 bisfosfatasa es la que nos va a convertir a la fructosa 1,6 bisfosfato en fructosa 6-fosfato. O sea, ¿qué va a hacer? Va a hidrolizarnos uno de los fosfatos, el fosfato en la posición 1, lo va a hidrolizar, lo va a quitar y nos va a quedar solamente fructosa 6-fosfato. Y la tercera reacción es la que cataliza la glucosa 6-fosfatasa, que nos va a transformar la glucosa 6-fosfato en glucosa, ¿no? Vamos a ver que esta también es una hidrólisis. Lo único que va a hacer es que va a quitar el grupo fosfato de la posición del carbono 6, lo va a liberar y ya vamos a tener glucosa.
Igual vamos a ver que esta enzima no está presente en todas las células. Esto quiere decir que no todas las células pueden realmente producir glucosa. Solo algunas, por ejemplo los hepatocitos, es decir, el hígado, células renales de la corteza y ciertas células intestinales, ¿no? Entonces estas son las que nos van a permitir obtener glucosa. ¿Por qué es esto? Porque no todas las células van a poder producir glucosa y no todas las células tienen esta enzima, porque si todas las células tuvieran esta glucosa 6-fosfatasa, no se produciría la glucólisis, porque la glucosa 6-fosfatasa inmediatamente degradaría estos intermediarios de la glucólisis, entonces no podría estar ocurriendo y las células necesitan que ocurra la glucólisis, ¿no? Entonces, solo ciertas células en específico de ciertos tejidos cuya función precisamente es esta síntesis de glucosa, como el hígado, por ejemplo. Nosotros sabemos que el hígado es una reserva de glucosa, ¿no? Van a poder tener esta enzima. Entonces, el hígado va a producir glucosa y va a transportar esta glucosa a tejidos extrahepáticos, o sea, a cualquier otra célula que no sea el hígado. Y vemos que estas son todas las reacciones que comprenden la gluconeogénesis. Las reacciones en rojo son las reacciones diferentes. Las otras reacciones en negro son las mismas reacciones de la glucólisis. Ahí se nos facilita mucho porque solo tenemos que aprendernos 3 reacciones diferentes, que son estas que están acá. La reacción que va a convertirnos piruvato a oxalacetato, que también convierte el oxalacetato en fosfenolpiruvato. La reacción que nos va a convertir la fructosa 1,6 bisfosfato en fructosa 6-fosfato por una hidrólisis, y la otra hidrólisis, que es la de la glucosa 6-fosfato, en glucosa. Y recordemos que esta solo ocurre en ciertas células, por ejemplo, en el hígado, ¿no? En los hepatocitos, células del hígado. Ahora, vamos a ver en sí lo que vendría siendo la regulación de estas dos vías, porque vamos a ver que la regulación no se va a regular solo por su lado la glucólisis, ni se va a regular solo por su lado la gluconeogénesis, sino que estas dos vías se van a estar regulando al mismo tiempo, se van a estar regulando de forma recíproca. La gluconeogénesis y la glucólisis están coordinadas. Esto quiere decir que una de las vías va a estar relativamente inactiva, mientras la otra va a estar funcionando a una alta velocidad, va a tener una alta tasa de formación. Entonces, esto es porque ambas rutas son altamente exergónicas y al estar funcionando al mismo tiempo, vamos a tener solo consumo de ATP y consumo de GTP. Esto quiere decir que no vamos a estar realmente produciendo nada. Entonces, lo que buscamos con esta regulación es evitar ciclos fútiles o ciclos inútiles. Esto quiere decir que estos son ciclos en donde realmente no estamos obteniendo ningún beneficio, no estamos obteniendo ninguna ganancia, porque lo que se está produciendo, digamos, el ATP que estamos produciendo, inmediatamente se está gastando e incluso llegamos a tener cierto desbalance energético porque estamos gastando más ATP del que estamos produciendo. Entonces, nosotros necesitamos que cuando esté ocurriendo la glucólisis está activa en la célula, no puede estar ocurriendo al mismo tiempo gluconeogénesis, porque no tiene sentido, ¿no? Si son reacciones similares, nosotros vamos a estar la glucosa que estamos produciendo inmediatamente degradándola, y eso no puede ser así porque de nada nos sirve. Entonces, vamos a tener un sistema de control, el cual va a regular las cantidades y las actividades de las enzimas, que son características de cada ruta, y van a estar controladas de tal manera que no puedan ser ambas rutas activas simultáneamente. Es lo que les decía, o sea, cuando la glucólisis está ocurriendo, no puede estar ocurriendo la gluconeogénesis, y viceversa. Si está ocurriendo la gluconeogénesis, no puede estar ocurriendo en la misma célula al mismo tiempo la glucólisis. Obviamente, esto no significa que todas las células tengan que estar al mismo tiempo en glucólisis. Esto quiere decir que en una misma célula no puede estar ocurriendo glucólisis y gluconeogénesis, pero puede que haya una célula que esté en glucólisis y otra célula de otro tejido en gluconeogénesis. Esto no es lo mismo, ¿no? O sea, no quiere decir que todo el cuerpo tenga que estar, todas las células del cuerpo al mismo tiempo en glucólisis, sino que es en la misma célula que no pueden darse las dos rutas al mismo tiempo. Entonces,
Vamos a ver este esquema, que es como una especie de esquema general de cómo se va a estar regulando estas dos rutas al mismo tiempo. Igual aquí falta una reacción que vamos a ver más a detalle. Y igual aquí vamos a ver que también la regulación de esta conversión de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bisfosfato, vamos a ver que es bastante complicada. Pero generalmente solo se están regulando las tres reacciones características, digamos, estas tres reacciones exergónicas, que son la reacción 1, la reacción 3 y la reacción 7. Vamos a ver que para nosotros regular la velocidad de la glucólisis, vamos a necesitar controlar la concentración de glucosa. Esto quiere decir que cuando hay glucosa elevada en sangre, nosotros vamos a tener una mayor velocidad de glucólisis, porque vamos a estar transformando esa glucosa que tenemos en la sangre en energía. Y para regular la velocidad de la gluconeogénesis, esta está dada por la concentración de los precursores. Esto quiere decir que si nosotros tenemos una alta tasa de estos precursores de la gluconeogénesis, que son el piruvato, el lactato, el glicerol, esos aminoácidos, vamos a tener una mayor velocidad. En la gluconeogénesis vamos a tener una mayor tasa. La primera reacción que vamos a regular, esta es de la glucólisis, es la reacción 1, que es donde la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato, donde nosotros estamos fosforilando la glucosa en el carbono 6. Y si se recuerdan, esta reacción está catalizada por esta enzima que se llama hexoquinasa. Yo les había mencionado que las hexoquinasas son isocimas, eso quiere decir que hay varias hexoquinasas que cumplen prácticamente la misma función, pero son enzimas que están transcritas por genes diferentes, ¿no? Y que también van a tener una distribución diferente en las células. Vamos a ver que en el músculo, por ejemplo, en los miocitos, vamos a tener hexoquinasa 2 principalmente, pero también vamos a tener hexoquinasa 1 y hexoquinasa 3. Estas van a estar reguladas por una inhibición alostérica y por una retroinhibición. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo producto de la reacción va a estar inactivando a la enzima, con el fin de que no se acumule, ¿no? O sea, si nosotros ya tenemos mucha glucosa 6-fosfato, es porque hay mucho flujo en la glucólisis y ya no necesitamos que la glucólisis siga ocurriendo, porque si no nos vamos a gastar toda la glucosa y vamos a tener un desbalance, ¿no? Entonces, si nosotros ya tenemos suficiente glucosa 6-fosfato, es decir, que ya la glucólisis ya está ocurriendo en cantidades suficientes, nosotros la misma glucosa 6-fosfato va a inactivar a la hexoquinasa para decirle ya, hasta aquí llegamos, ya no necesitamos que siga ocurriendo más la glucólisis. Y en el hígado vamos a tener un mecanismo un tantito más complejo. Si ustedes recuerdan, en el hígado la hexoquinasa 4 también es conocida como glucoquinasa, y esta es específica del hígado. Esta enzima se regula mediante una translocación, que es este mecanismo en el cual nosotros vamos a tomar una enzima y la vamos a transferir, la vamos a movilizar, digamos, a otro espacio celular donde ya no va a ser activa, va a estar inactiva, ¿no? Entonces, vamos a ver que la glucosa en sangre va a ingresar a la célula mediante los transportadores de glucosa, ¿no? Los GLUT. Ingresa a la célula y la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato mediante la hexoquinasa. Pero cuando los niveles de glucosa son elevados, si se da la glucólisis, ¿no? La hexoquinasa la vamos a tener activa. Luego la glucosa 6-fosfato la vamos a transformar en fructosa 6-fosfato. Cuando hay elevadas concentraciones de fructosa 6-fosfato, es decir, hay mucho flujo por la glucólisis porque estamos formando muchos de estos productos, se va a promover que la hexoquinasa sea secuestrada en el núcleo de la célula. Esto quiere decir que va a venir una proteína reguladora, que es esta que está aquí en verde, va a tomar a la hexoquinasa, digamos, y se la va a llevar hacia el núcleo de la célula. En el núcleo de la célula la hexoquinasa no es activa, no hay glucosa que ahí puedan utilizar, ¿no? Entonces aquí no sirve de nada. Entonces así van a detener la glucólisis. Eso quiere decir que es lo mismo que con la glucosa 6-fosfato. Es un mecanismo de retroinhibición, donde el mismo producto de la vía está inhibiendo a la enzima
para que se detenga el flujo de esa vía, porque ya hay suficiente, o sea, ya se degradó suficiente glucosa, ya no necesitamos que se degrade más. Entonces va a venir, va a tomar a la hexoquinasa, se la va a llevar al núcleo y nuevamente cuando ya haya niveles de glucosa elevados en sangre, se promueve que la hexoquinasa se libera de la proteína reguladora e ingresa nuevamente al citosol de la célula para que pueda seguir ocurriendo la glucólisis. ¿Queda claro este mecanismo? Ok. Si tienen dudas, igual me dicen. Ahora, la segunda reacción regulada. Esta va a ser un poquito más compleja, pero ahí vamos a ver más o menos. Tenemos la fructosa 6-fosfato, que se va a transformar en fructosa 1,6 bisfosfato. Esta es una reacción de la glucólisis. Y vamos a ver que en la glucólisis esta reacción está catalizada por la fosfofructoquinasa 1 o la PFK1. Pero en la gluconeogénesis esta reacción está catalizada por la fructosa 1,6 bisfosfatasa. Porque en la gluconeogénesis, si recuerdan, es solo una simple hidrólisis, ¿no? Entonces, vamos a tener que en este esquema que está acá, cuando nosotros tenemos altas concentraciones de ATP, se va a inhibir a la fosfofructoquinasa 1. Lo coloqué así porque no se miraba realmente muy bien en el esquema las enzimas, ¿no? Entonces, altas concentraciones de ATP quiere decir que hay mucha energía. El nivel energético de la célula es alto. Entonces, no necesitamos degradar más glucosa porque ya hay suficiente energía. Entonces, al inhibir a la fosfofructoquinasa 1, se detiene la glucólisis. Ahora, si tenemos altos niveles de ADP, aquí lo que nos está diciendo el cuerpo es que en realidad tenemos un bajo nivel energético. Porque a nosotros tener altos niveles de ADP quiere decir que estamos listos, digamos, para sintetizar ATP. Entonces se va a promover a la fosfofructoquinasa 1. Esto quiere decir que se va a promover esta reacción en esta vía. Se va a promover la conversión de fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6 bisfosfato. Es decir, se promueve la glucólisis. Esto quiere decir, en resumen, altos niveles energéticos, se inhibe la glucólisis. Ya tenemos suficiente energía, no necesitamos degradar más glucosa. Bajos niveles energéticos, necesitamos degradar la glucosa, entonces se promueve la glucólisis. ¿Cómo promovemos la glucólisis? Promoviendo la actividad de la fosfofructoquinasa 1. ¿Cómo inhibimos la glucólisis? Inhibiendo la actividad de la fosfofructoquinasa 1. Lo mismo pasa con el AMP. El AMP también indica, un alto AMP va a indicarnos que hay una carga energética baja. Esto quiere decir que necesitamos energía, necesitamos que se dé la glucólisis. Se promueve también la fosfofructoquinasa 1. El citrato, en cambio, nos indica que el citrato, vamos a ver que es un intermediario del ciclo de Krebs, ¿no? Entonces lo que nos está diciendo aquí es que hay flujo en el ciclo de Krebs. Esto quiere decir que hay energía. Si tenemos un alto nivel energético. Y recordemos, alto nivel energético nos va a inhibir la glucólisis porque ya tenemos suficiente energía, ya no necesitamos degradar más la glucosa. Entonces, el citrato nos va a inhibir la actividad de la fosfofructoquinasa 1. Ahora, con la fructosa 1,6 bifosfatasa va a pasar lo contrario, digamos. Altos niveles energéticos altos niveles energéticos lo que nos van a hacer es que nos van a promover la gluconeogénesis. Es porque esto quiere decir que tenemos mucha glucosa y que la glucosa la podemos transformar, que tenemos muchos precursores, los cuales podemos transformar en glucosa para almacenarlos como glucógenos, ¿no? Entonces, altos niveles energéticos, por ejemplo, altas concentraciones de ATP, altas concentraciones de AMP, nos van a promover, altas concentraciones de ATP o altas concentraciones de citrato, nos van a promover que esté activa la fructosa 1,6 bisfosfatasa. Esto quiere decir que al estar activa esta enzima, va a estar activa la gluconeogénesis.
y se va a inhibir por consiguiente la glucólisis, porque recuerden que no pueden estar ocurriendo al mismo tiempo. Si tenemos promovida la glucólisis, está inactiva la gluconeogénesis. Entonces es el contrario, ¿no? El ATP inhibe la glucólisis, promueve la gluconeogénesis. ADP promueve la glucólisis, inhibe la gluconeogénesis. AMP, igual que el ADP, promueve la glucólisis, inhibe la gluconeogénesis. Citrato inhibe glucólisis, promueve gluconeogénesis. Ahora, vamos a ver un producto en específico, que es este, que se llama fructosa 2,6 bisfosfato, que si vemos es muy parecido a la fructosa 1,6 bisfosfato. La única diferencia es que el fosfato va a estar en la posición 2 en lugar de en la posición 1. Este va a ser otro modulador de estas enzimas, ¿no? Y la fructosa 2,6 bisfosfato nos va a promover la glucólisis. Vamos a ver ahorita. Tenemos que la fructosa 6-fosfato se puede transformar en fructosa 2,6 bisfosfato mediante una enzima que se llama fosfofructoquinasa 2. Por eso yo les hacía mucho énfasis de que hay que tener en claro que hay una fosfofructoquinasa 1, que es esta, la que actúa acá, y hay una fosfofructoquinasa 2, que nos va a transformar la fructosa 6-fosfato en otro producto que es la fructosa 2,6 bisfosfato. Y hay otra enzima llamada fructosa bisfosfatasa 2, que nos va a catalizar la hidrólisis de la fructosa 2,6 bisfosfato en fructosa 6-fosfato. Entonces, cuando nosotros tengamos niveles bajos de glucosa en sangre, se va a liberar glucagón. El glucagón, mediante una cascada del AMP cíclico, va a promover la hidrólisis de esta enzima bifuncional. Se llama enzima bifuncional justamente porque va a tener dos dominios. Tiene un dominio de la fructosa bisfosfatasa 2 y de la fosfofructoquinasa 2, y cuando uno esté fosforilado va a estar activo, cuando el otro esté fosforilado va a estar inactivo. Entonces, glucagón quiere decir que tenemos bajos niveles de glucosa en sangre. Va a promover mediante una cascada del AMP cíclico la fosforilación de esta enzima bifuncional. Al fosforilarse la enzima bifuncional, vamos a tener el dominio de la fosfatasa activo. Si ustedes recuerdan, la fosfatasa que está aquí es la que nos va a catalizar esta hidrólisis, ¿no? De la fructosa 2,6 bifosfato a fructosa 6-fosfato. Entonces van a disminuir los niveles de fructosa 2,6 bisfosfato. Cuando disminuyen los niveles de fructosa 2,6 bisfosfato, se inhibe la glucólisis y se estimula la gluconeogénesis. En cambio, cuando esta enzima está desfosforilada, esta enzima bifuncional está desfosforilada, que es este que se ve aquí arriba, vamos a tener el dominio fosfofructoquinasa 2 activo. La fosfofructoquinasa 2, esta enzima de acá, es la que cataliza la conversión de fructosa 6-fosfato en fructosa 2,6 bisfosfato. Entonces, al tener la enzima bifuncional desfosforilada, se promueve la formación de fructosa 2,6 bisfosfato. Vamos a aumentar los niveles de esta molécula. Al aumentarlos vamos a estimular la glucólisis y vamos a inhibir la gluconeogénesis, que es lo que se ve acá. Que acá tenemos justamente que la fructosa 2,6 bisfosfato estimula la glucólisis, la conversión de fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6 bisfosfato. Entonces, un resumen. La proteína bifuncional desfosforilada promueve acumulación de fructosa 2,6 bisfosfato. Altos niveles de fructosa 2,6 bisfosfato van a estimular la glucólisis e inhibir la gluconeogénesis. Por el contrario, cuando nosotros tengamos esta enzima bifuncional
fosforilada, este grupo fosfato que está acá, vamos a tener bajos niveles de fructosa 2,6 bisfosfato, y estos bajos niveles de fructosa 2,6 bisfosfato nos van a inhibir la glucólisis y van a estimular la gluconeogénesis. Esto es a nivel de hígado, porque este producto, esta molécula, la fructosa 2,6 bisfosfato, solo se produce en este entorno, ¿no? Y como les decía, esto se da en niveles bajos, en ayuno, por ejemplo, que es cuando nosotros vamos a tener la liberación de lo que sería el glucagón. ¿Queda claro cómo se controla esta enzima bifuncional y cómo va a estimular la glucólisis o va a inhibir la glucólisis? Ok, igual, vamos a resumirlo. Fosforilada promueve la gluconeogénesis e inhibe glucólisis. Desfosforilada, la enzima bifuncional, estimula glucólisis e inhibe gluconeogénesis. Eso es lo más importante de todo esto. Y la tercera reacción regulada de la glucólisis es la conversión del fosfenolpiruvato en el piruvato, es decir, la última reacción de la glucólisis. Tenemos que esta reacción está catalizada por la enzima piruvato quinasa. Vemos aquí en este esquema, que es lo que está aquí en azul, la glucólisis, que esta enzima se ve activada por la fructosa 1,6 bisfosfato y está inhibida por el ATP y la alanina. ¿Por qué por el ATP? Recordemos que cuando tengamos altos niveles energéticos no necesitamos que ocurra la glucólisis. Entonces no necesitamos que el fosfenolpiruvato se convierta en piruvato. Si tuviéramos bajos niveles energéticos, sí se estimula que se convierta el fosfenolpiruvato en piruvato, ¿no? Porque necesitamos esa energía. Ahora bien, hay un mecanismo de regulación específico que se da solo en el hígado, en el cual vamos a tener dos formas de la piruvato quinasa. Una piruvato quinasa inactiva, que va a ser una conformación L, y una piruvato quinasa activa, que es esta que tenemos acá. Entonces, la piruvato quinasa activa va a promover la formación de la transformación del fosfenolpiruvato en piruvato, ¿no? Promueve la glucólisis, obviamente. Pero cuando nosotros tengamos la piruvato quinasa fosforilada, la vamos a tener inactiva. Y esto está promovido por el glucagón. Esto quiere decir que tenemos bajos niveles de glucosa en sangre. Y si tenemos bajos niveles de glucosa en sangre, no necesitamos que la glucólisis esté activa, porque ya tenemos poca glucosa y todavía la poca glucosa que tenemos la vamos a estar degradando. No puede ocurrir, ¿no? Entonces, el glucagón lo que va a hacer es que nos va a inactivar esta piruvato quinasa. ¿Cómo? Va a promover que se fosforile. Al estar fosforilada la piruvato quinasa en el hígado, va a estar inactiva. Y al estar desfosforilada, va a estar activa. Entonces, piruvato quinasa fosforilada es inactiva, inhibe la glucólisis. Piruvato quinasa fosforilada desfosforilada es activa y promueve la glucólisis. ¿Queda claro este tercer mecanismo de regulación? Bueno, vamos a ver también que esta reacción del fosfenolpiruvato y el piruvato también se regula a nivel de la gluconeogénesis. Tenemos la reacción que nos transforma en dos pasos el piruvato en oxaloacetato, luego el oxaloacetato en lo que sería el fosfenolpiruvato. Entonces, vamos a ver que esta reacción está catalizada principalmente por la piruvato carboxilasa, que es esta enzima que tenemos acá. La piruvato carboxilasa va a estar promovida su actividad por el acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A va a ser una señal de que no es necesaria que oxidemos la glucosa, es decir, no es necesaria la glucólisis,
que glucólisis es oxidación de glucosa. Entonces, acetilcoenzima A nos dice que no necesitamos que ocurra la glucólisis, entonces lo que necesitamos es que ocurra la gluconeogénesis. Por eso es que la acetilcoenzima A promueve la transformación del piruvato en oxaloacetato y por consiguiente va a promover el flujo por la gluconeogénesis, que es esto que está aquí en rojo. Mientras que el ADP nos va a inhibir la actividad de la piruvato carboxilasa. Esto quiere decir que el ADP nos indica que hay un nivel energético bajo, ¿no?, en la célula. Y si tenemos un nivel energético bajo, lo que necesitamos es degradar glucosa para obtener más energía. Entonces, no necesitamos almacenar esta glucosa, ¿no?, sino que necesitamos estarla degradando. Entonces, el ADP, que nos indica un nivel energético bajo, va a inactivar tanto a la piruvato carboxilasa como a la fosfenolpiruvato carboxilasa o fosfenolpiruvato carboxiquinasa, que era la enzima que promovía la reacción entre el oxaloacetato a fosfenolpiruvato. Y ya el fosfenolpiruvato ya ingresa al resto de la gluconeogénesis. ¿Queda claro cómo se regula esta reacción en la gluconeogénesis? Bueno, por la hora, si quieren, vamos a dar hasta las I57 y ya después de eso vamos a continuar viendo el resto. Entonces vamos a ver que no solo hay regulación a nivel de enzimas, ¿no?, sino que también hay regulación hormonal, tanto en la glucólisis como en la gluconeogénesis. Y este regula el control de su expresión. Sin embargo, este va a ser una regulación más lenta, a diferencia de estas regulaciones alostéricas en las cuales vamos a tener la regulación en cuestión de minutos. En una regulación hormonal va a ser una regulación de horas o incluso de hasta días, ¿no? Entonces va a ser un mecanismo mucho más lento. Vamos a tener, por un lado, la insulina, que va a aumentar su concentración tras la ingesta de alimentos. Es decir, cuando hay altos niveles de glucosa en sangre, se aumenta la síntesis de insulina. Y la insulina está sintetizada en las células beta del páncreas. La insulina nos va a estimular a la fosfofructoquinasa 1, a la piruvato-quinasa y lo que vimos de la enzima bifuncional, ¿no?, de la fosfofructoquinasa 2 y la fructobisfosfatasa 2, ¿no? Entonces, insulina lo que nos va a promover es glucólisis. En resumen, insulina promueve glucólisis. Si nos damos cuenta, estas son enzimas, la fosfofructoquinasa 1, la piruvato-quinasa, la enzima bifuncional. Vamos a ver que estas son enzimas de la glucólisis, ¿no? Y nos van a promover esta degradación de la glucosa, porque tenemos altos niveles de glucosa en sangre. Entonces necesitamos degradarla para obtener ATP. Por el contrario, el glucagón va a aumentar su concentración tras periodos de ayuno. Esto quiere decir que cuando tengamos bajas concentraciones de glucosa en sangre, aumenta la concentración del glucagón. El glucagón es sintetizado por las células alfa del páncreas. Y el glucagón nos va a inhibir la expresión de ciertas enzimas y también nos va a estimular la expresión de ciertas enzimas. Por ejemplo, va a inhibir la expresión de la fosfofructoquinasa, piruvato-quinasa, la enzima bifuncional. Entonces nos va a inhibir la glucólisis, pero va a estimular a la fosfenolpiruvato carboxiquinasa o fosfenolpiruvato carboxilasa, a la fructosa 1,6 bisfosfatasa. Esto quiere decir que nos va a estimular la gluconeogénesis. Entonces, en resumen, insulina promueve glucólisis, glucagón no solo promueve la gluconeogénesis, sino que inhibe también la glucólisis. ¿Queda claro hasta aquí cómo funciona la regulación de la glucólisis y de la gluconeogénesis? Bueno, entonces, para aprovechar que todavía tenemos tiempo, vamos a empezar a ver también otra ruta de oxidación de la glucosa, que es una ruta alterna, que se conoce como ruta de las pentosas fosfato.
Esta es conocida también como ruta del fosfoglucanato, ruta del hexosamonofosfato, y es una ruta alterna de oxidación de la glucosa, donde nosotros vamos a oxidar y descarboxilar la glucosa 6-fosfato para obtener como productos primarios NADPH y ribosa 5-fosfato. El NADPH, que es esto que tenemos acá marcado en rosado, vamos a ver que nos va a servir como un agente reductor en biosíntesis y va a ser muy útil para la reducción del glutatión, que es esta molécula que está aquí. Y vamos a ver más adelante realmente para qué sirve este glutatión, ¿no? Y tenemos como segundo producto primario lo que sería la ribosa 5-fosfato, que está también acá marcada en rosado. Y esta nos va a servir para la síntesis de ribonucleótidos. Entonces vamos a tener dos etapas en la ruta de las pentosas fosfato, una etapa o fase oxidativa, que esta va a ser irreversible, y una fase no oxidativa, que va a ser reversible. La fase oxidativa está compuesta por 3 reacciones principales. Vamos a tener la glucosa 6-fosfato, que si se recuerdan, esto es uno de los intermediarios de la glucólisis. Entonces ocurre la transformación de glucosa a glucosa 6-fosfato, pero a partir de glucosa 6-fosfato se desvía hacia la ruta de las pentosas fosfato. No va a seguir el curso normal de la glucólisis. Entonces, glucosa 6-fosfato en el primer paso se va a oxidar a 6-fosfogluconolactona. Esta es una reacción catalizada por una enzima que se llama glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Por qué deshidrogenasa? Si nos damos cuenta, va a reducir el NADP y lo va a transformar en NADPH. Luego, en la segunda reacción, en el segundo paso, esta 6-fosfogluconolactona se va a hidrolizar y se va a transformar en 6-fosfoglucanato, que es por una enzima que se llama lactonasa, o también en algunos libros la ponen como gluconolactonasa, pero generalmente solo está como lactonasa. Entonces acá esta reacción es una simple hidrólisis, ¿no? Se libera agua. Luego, en la tercera y última reacción de la fase oxidativa, el 6-fosfogluconato se va a transformar en ribulosa 5-fosfato. La ribulosa 5-fosfato va a ser el precursor directo de la ribosa 5-fosfato. Pero vamos a ver que esta reacción en realidad se da en dos pasos. Un paso en el cual tenemos la conversión del 6-fosfogluconato en ribulosa 5-fosfato y otro paso en el cual convertimos esta ribulosa 5-fosfato en lo que ya sería la ribosa 5-fosfato. Entonces, ¿qué ocurre en esta reacción? Una descarboxilación. Vamos a estar descarboxilando y al mismo tiempo también vamos a estar eliminando electrones. Por eso es que aquí nuevamente tenemos una segunda molécula del NADPH. Luego vamos a tener esta conversión de la ribulosa 5-fosfato en un segundo paso a lo que sería la ribosa 5-fosfato, que ya sería como tal nuestro producto primario. La ribosa 5-fosfato va a entrar en la vía de en la fase no oxidativa, pero en ciertos casos también puede quedarse solo hasta acá, porque no en todas las células, vamos a ver que no en todas las células se produce la fase no oxidativa de la ruta. En algunas simplemente se queda hasta acá. Y esta ribosa 5-fosfato, que es esta que está aquí en verde, nos va a servir para sintetizar glucosa 6-fosfato, es decir, para tener más de este sustrato y poder seguir nosotros reduciendo el NADP, porque vamos a ver que realmente el NADPH es un compuesto muy importante, ¿no? Entonces, si las células no tienen la fase no oxidativa, simplemente se va a seguir esto como en un ciclo, ¿no? Se va a seguir transformando la ribosa 5-fosfato en glucosa 6-fosfato para seguir obteniendo el NADPH. Entonces, en resumen, la fase oxidativa es una oxidación de la glucosa 6-fosfato a ribulosa 5-fosfato o ribosa 5-fosfato con una producción neta de 2 NADPH.
vamos a ver las reacciones de la fase no oxidativa. Estas van a estar catalizadas por 4 tipos de enzimas principales. Una fosfopentosa isomerasa, que en realidad esta fosfopentosa isomerasa es la que tenemos aquí, que es esta que en algunos libros van a ver esta reacción, la de la ribulosa 5-fosfato a ribosa 5-fosfato, como parte de la fase no oxidativa, y en algunos lo van a ver como parte de la fase oxidativa. Por simplicidad yo la coloqué aquí en la fase oxidativa. Entonces esta fosfopentosa isomerasa, que también es conocida como ribosa 5-fosfato isomerasa, va a convertir la acetosa en la aldosa. Va a ser una simple isomerización, un reordenamiento de la molécula. También vamos a tener fosfopentosas epimerasas, que en muchos libros simplemente se llaman epimerasas, que como su nombre lo dice van a epimeralizar el carbono 3. Vamos a ver más adelante qué significa eso. Y también vamos a tener transcetolasas y transaldolasas. Las transcetolasas van a transferir unidades de 2 carbonos y las transaldolasas nos van a transferir unidades de 3 carbonos. Las reacciones de la fase no oxidativa van a iniciar con la ribosa 5-fosfato. Y lo que vamos a tener es que vamos a tener varias de estas moléculas de ribosa 5-fosfato. Las vamos a unir, digámoslo de cierta forma. Vamos a tener ribosa 5-fosfato. Vamos a por una epimerasa, que si se recuerdan, las epimerasas lo único que hacen es que van a cambiar el carbono 3 de las moléculas. La vamos a transformar en shilulosa 5-fosfato. Ambas son moléculas de 5 carbonos. Estas que están acá en rojo. Estos 2 cuadritos. Si nosotros sumamos los carbonos aquí, tenemos 10 carbonos en total, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer las transketolasas? Si ustedes se recuerdan, las transketolasas o transcetolasas van a transferir unidades de 2 carbonos. Entonces, van a transferir 2 carbonos de uno de estos a la otra molécula para formar una molécula de 7 carbonos. O sea, van a tomar 2 carbonos de una de estas moléculas de 5 carbonos, la van a transferir a la otra molécula de 5 carbonos y nos va a dar como resultado una molécula de 7 carbonos y la molécula restante a la que le quitamos los 2 carbonos, que nos va a quedar de solo 3 carbonos. Si sumamos los carbonos, seguimos teniendo 10 carbonos. Como tal, no hay una pérdida de neta de carbono, sino que simplemente se están transfiriendo entre moléculas. Esta molécula de 7 carbonos se llama ceduetulosa 7-fosfato. Y la molécula que nos queda de 3 carbonos es el gliceraldehído 3-fosfato, ¿no? Que ya lo conocemos, que es uno de los intermediarios de la glucólisis. Ahora, vamos a tener a la transaldolasa. Si se recuerdan, la transaldolasa nos va a transferir unidades de 3 carbonos. Entonces, vamos a tener este compuesto de 3 carbonos, que es el gliceraldehído 3-fosfato. Vamos a quitarle 3 carbonos a la cedoheptulosa 7-fosfato y se los vamos a transferir al gliceraldehído 3-fosfato. Entonces nos va a quedar un compuesto de 6 carbonos, que es la glucosa 6-fosfato. Y el restante de estos 7 carbonos, al que le quitamos 3, serían 4 carbonos, ¿no? Y nos va a quedar esta molécula que se conoce como eritrosa 4-fosfato. Entonces, otra vez, sumamos los carbonos, vemos que son 10. No estamos perdiendo carbonos, simplemente los estamos transfiriendo. Entonces, partimos de 2 moléculas de 5 carbonos. De estas 2 moléculas de 5 carbonos, a una le vamos a quitar 2 carbonos y se los vamos a pasar a la otra con una transcetolasa. Y vamos a obtener una molécula de 7 carbonos y una molécula restante de 3 carbonos. Cedoheptulosa 7-fosfato, gliceraldehído 3-fosfato. Luego, con una transaldolasa, vamos a transferir 3 carbonos de esta molécula de 7 carbonos a esta molécula de 3 carbonos. Entonces vamos a tener como productos una molécula de 6 carbonos y una molécula de 4 carbonos. ¿Qué pasa aquí? Aquí también pueden, esta ruta
de las pentosas fosfato, la fase no oxidativa, se va a estar dando como simultáneamente, digamos, ¿no? Entonces vamos a tener esta conversión con estas moléculas y al mismo tiempo también se va a estar haciendo como por duplicado, digamos, ¿no? Entonces al final vamos a terminar con varias moléculas de producto, digamos. Vamos a tener, aquí ya formamos una de las moléculas de 6 carbonos. Estas moléculas ya no se tocan, digamos, esas ya son como el producto final, que va a ser la glucosa 6-fosfato, pero todavía tenemos este compuesto de 4 carbonos, la eritrosa. Entonces vamos a gastar otra molécula de 5 carbonos, la shilulosa 5-fosfato, y la vamos a utilizar para formar otra molécula de 6 carbonos. Entonces, la idea es como no desperdiciar ninguno de los carbonos. Nuestro objetivo es obtener tantas moléculas de 6 carbonos como podamos. Entonces, utilizamos otra molécula de 5 carbonos, la shilulosa 5-fosfato, y con una transcetolasa, que las transcetolasas transfieren 2 unidades, vamos a quitarle 2 carbonos a esta shilulosa de 5 carbonos y se los vamos a transferir a esta eritrosa de 4. Entonces vamos a tener como resultado otra glucosa, va a ser una fructosa 6-fosfato que luego vamos a poder convertir en glucosa 6-fosfato. Pero lo importante es que ya vamos a tener como producto una molécula de 6 carbonos. Y lo mismo acá, como en esta segunda vía también nos quedó una molécula de 4 carbonos, vamos a tomar nuevamente otra shilulosa 5-fosfato, vamos a transferirle 2 carbonos a la eritrosa y vamos a obtener una molécula de 6 carbonos. E igual acá, si se dan cuenta, nos sigue quedando un producto, ¿no? Nos siguen quedando 2 moléculas de 3 fosfatos, de 3 carbonos, que serían gliceraldehído 3-fosfato y otra molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Esta ya es tan simple como unirlas, digamos, prácticamente. Y así ya tenemos otra molécula de 6 carbonos. Entonces, en total nos quedan 5 moléculas de 6 carbonos, gastando 6 moléculas de 5 carbonos. Entonces, de 6 moléculas de 5 carbonos vamos a obtener 5 moléculas de 6 carbonos. Y acá está lo que les decía, ¿no? Que hay células que no van a utilizar esta ribosa 5-fosfato, no van a tener fase no oxidativa. Entonces, lo único para lo que nos sirve es para obtener el NADPH. Pero vamos a ver más adelante. ¿Queda claro esta fase no oxidativa de la ruta de las pentosas fosfato? Ok. Entonces, vamos a ver por qué es que esta ruta es tan importante. Esta ruta va a estar activa en tejidos que van a sintetizar ácidos grasos o esteroides. Para esto nos sirve la ribosa 5-fosfato. Pero también va a estar activa en los eritrocitos, porque vamos a ver que el NADPH, que va a ser este poder reductor, nos va a servir para mantener el grupo hemo de la hemoglobina en el estado ferroso, ¿no? Porque sabemos que si no, no puede unir a la hemoglobina. Entonces, vamos a ver que nos va a servir el NADPH para regenerar esta molécula que se conoce como glutatión, que es este GSH que está acá. Entonces, el glutatión nos va a proporcionar protección frente a especies reactivas de oxígeno, conocidas como ROS. Necesitamos tener el glutatión en un estado reducido para poder mantener el estado reducido normal de las células, de los eritrocitos. Entonces, en niveles bajos de glucosa 6-fosfato vamos a tener una mayor sensibilidad al estrés oxidativo. Y en los eritrocitos nosotros sabemos que no hay mitocondrias. Y por lo tanto, la ruta de las pentosas fosfato va a ser la única manera en la cual nosotros vamos a poder mantener estos niveles de NADPH, de poder reductor, para mantener el grupo hemo de la hemoglobina en estado reducido. Porque si no lo tenemos en estado reducido, no va a poder unirse la hemoglobina. E igual vamos a tener una mayor susceptibilidad a estas especies reactivas de oxígeno, que lo que van a hacer es que nos van a destruir a la célula. Entonces, el NADPH nos sirve para mantener el glutatión reducido y para proteger a las células del estrés oxidativo. Vamos a ver que estos son las especies reactivas del oxígeno, este radical superóxido, el peróxido de hidrógeno, y estas van a promover un estallido respiratorio en las células, que lo que van a terminar haciendo es que la célula se muera, ¿no? Entonces,
El glutatión nos va a servir para evitar esto, para que se pueda unir la hemoglobina al grupo hemo y para mantener el glutatión reducido, ¿no? Y vamos a ver que esta ruta pues también se regula, ¿no? Así como todas las demás rutas que hemos visto hasta ahora. Vamos a ver que la glucosa 6-fosfato, la ruta de las pentosas fosfato, está regulada a nivel de la entrada de la glucosa 6-fosfato. Esto quiere decir que se regula en su primer paso, porque recordemos que uno de los primeros metabolitos de la ruta es la glucosa 6-fosfato. Entonces, su oxidación va a estar regulada, su oxidación a la 6-fosfogluconolactona, que si recordamos, esta glucosa 6-fosfato se oxidaba a la 6-fosfogluconolactona por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es la enzima que va a estar regulada principalmente. Y va a estar promovida por niveles altos de NADP. Porque niveles altos de NADP nos indican que estamos teniendo un estado oxidado y nosotros necesitamos un estado reducido, nosotros necesitamos niveles elevados de NADPH. Entonces, lo que dice acá, que a medida que el NADPH es consumido por procesos biosintéticos, se aumentan los niveles del NADP. Y esto va a estimular la ruta de las pentosas fosfato para nosotros obtener más NADPH. En cambio, el NADPH va a inhibir a la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa porque por un mecanismo de competición va a competir con el NADP por el sitio activo de la enzima. Entonces no va a poder unirse y por lo tanto no va a poder darse la oxidación y no se va a formar la 6-fosfogluconolactona. Entonces, niveles elevados de NADP promueven la ruta de las pentosas fosfato, mientras que niveles elevados del NADPH inhiben el flujo por la ruta de las pentosas fosfato, porque ya tenemos, digamos, un exceso de lo que sería el NADPH. Entonces, para no desequilibrarlo, no necesitamos que se siga produciendo más. Ahora, esto es a nivel de la fase oxidativa, ¿no? Pero la fase no oxidativa se va a regular también, pero esta es una regulación más simple porque simplemente va a depender de la concentración que tengamos de sustratos, ¿no? Si tenemos sustratos disponibles, va a poder ocurrir si tenemos sustratos disponibles, no va a ocurrir la fase no oxidativa. En cambio, si no tenemos estos sustratos disponibles, sí va a ocurrir para nosotros obtener estas moléculas de 6-carbono. Vamos a ver que hay 4 tipos de situaciones, digamos, o modos diferentes en los cuales va a estar actuando o en los cuales va a ocurrir la ruta esta de las pentosas fosfato. Está la situación 1, en la cual nosotros en ciertas células vamos a necesitar más ribosa 5-fosfato que el NADPH. Esto se da más que nada en células que están en una división rápida, que necesitamos una mayor síntesis de nucleótidos. Entonces, vamos a tener una fase oxidativa inactivada y una fase no oxidativa activa. Vamos a tener que la glucosa 6-fosfato va a pasar a la glucólisis formando fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, que van a pasar a formar ribosa 5-fosfato mediante la fase no oxidativa. Entonces, en esta situación, donde necesitamos más ribosa 5-fosfato que el NADPH, no vamos a tener fase oxidativa porque el producto principal de la fase oxidativa es el NADPH, ¿no? Entonces no nos sirve no nos sirve que esté ocurriendo si no necesitamos NADPH. Pero sí vamos a tener activa la fase no oxidativa. En la situación 2 vamos a necesitar tanto ribosa 5-fosfato como el NADPH. Entonces vamos a tener ambas fases activas. Vamos a tener la fase oxidativa activa y vamos a tener la fase no oxidativa también activa. Vamos a ver que se va a producir la ribulosa 5-fosfato, que vamos a transformar en ribosa 5-fosfato por esa fosfopentosa isomerasa. Y vamos a poder tener un acúmulo de ribosa 5-fosfato, pero también como tenemos la fase oxidativa activa, vamos a poder tener
producción de NADPH. Ahora, en la situación 3, vemos que es cuando nosotros, la célula necesita más NADPH que ribosa 5-fosfato. Esto se da, por ejemplo, en el tejido adiposo, porque necesitamos, o en los eritrocitos también, por ejemplo, que necesitamos niveles elevados de NADPH para síntesis de ácidos grasos, o por ejemplo, en los eritrocitos, como ya les dije, cuando necesitamos mantener un estado reducido general en la célula, necesitamos tener el glutatión reducido. Entonces, vamos a tener la fase oxidativa activada, porque necesitamos que se produzca este NADPH, y en la fase no oxidativa, lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar regenerando glucosa 6-fosfato. O sea, vamos a estar produciendo estas moléculas de 6 carbonos para que éstas ingresen en la gluconeogénesis y así obtener energía. Y la cuarta y la última situación es donde no vamos a necesitar NADPH y también vamos a necesitar el ATP. Entonces, la fase oxidativa va a estar activada porque esta es la fase que nos va a producir el NADPH. La fase no oxidativa vamos a estar produciendo, es igual que en la pasada, ¿no? Vamos a estar produciendo fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato para así estar produciendo piruvato para ingresar en la glucólisis. Y el piruvato también va a poder ser oxidado para generar más ATP, porque acá lo que nos interesa es tener tanto el NADPH como el ATP. Entonces, mientras que la situación anterior nos promovía la gluconeogénesis, esta situación lo que nos va a promover es la glucólisis, ¿no? Nos va a promover que el piruvato se oxide para ingresar a la respiración oxidativa y producir ATP. Entonces, como resumen, tenemos la situación 1, donde vamos a tener, necesitamos más ribosa que NADPH, entonces como necesitamos más ribosa, vamos a tener solo la fase no oxidativa. Situación 2, necesitamos ribosa y necesitamos NADPH. Tenemos las dos fases activas, principalmente la fase oxidativa, porque esa es la que nos produce el NADPH. Y en la situación 3 vamos a tener que necesitamos más NADPH que ribosa 5-fosfato. Este es como el contrario de la situación 1. En esta nosotros vamos a tener la fase oxidativa activa, pero la fase no oxidativa va a estar funcionando, pero lo que va a estar haciendo no es como tal promoviendo la glucólisis, sino que lo que va a promover va a ser la gluconeogénesis. Y en la situación 4 vamos a tener vamos a necesitar NADPH y vamos a necesitar ATP, necesitamos energía. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tener la fase oxidativa activa y la fase no oxidativa va a estar activa, pero nos va a estar promoviendo la glucólisis para así tener piruvato y nosotros poder obtener energía. ¿Quedan claras estas cuatro situaciones que podemos encontrar con la ruta de las glucosas fosfato? Bueno, entonces por el tiempo nos vamos a quedar acá porque ya lo que tenemos que ver después es